¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como cada martes a ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Polar Comunicaciones. Hoy, martes 1 de junio, en el primer bloque, vamos a conversar con el asesor de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Catedral, Carlos Díaz Villarroel, en referencia al Día del Patrimonio y a los 120 años de este importante inmueble y la comunidad que alberga este lugar que se encuentra en el centro de nuestra ciudad de Punta Arenas. Y en el segundo bloque conversaremos con la constituyente electa Elisa Justinianovich Campos sobre los desafíos que se vienen con la convención constituyente y cómo ha sido este proceso desde la elección hasta la fecha. Así que, amigos y amigas, les invito a acompañarnos en el programa del día de hoy. Muy bien, amigos y amigas, como habíamos señalado en la presentación del programa, nos encontramos con Carlos Díaz Villarroel. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Carlos, aparte de ser egresado de Derecho, participa en la Parroquia Catedral, que como bien algunos saben, el 1 de junio es su aniversario de su puesta en marcha, digámoslo así, que de eso ya se cumplen 120 años. Y en el Amigo de la Familia del día domingo, este semanario de la Iglesia Católica en Magallanes, Carlos, escribes una crónica que se pone en la primera página, pero más allá del conocer este lugar, conocer este templo insigne de la Iglesia Matriz, ¿qué significado crees tú que tiene este lugar para los magallánicos y magallánicas? Primero, gracias por invitarme a hablar de esto, que es un tema bastante que me apasiona. Lo hago como voluntariamente, pero me gusta aportar en esta materia. ¿Qué importancia, qué significa? Yo creo que es un ícono. Nosotros participamos en el Día del Patrimonio y al presentar nuestra actividad siempre hacemos mención, o hago mención por mi parte cuando me toca hablar, que la iglesia de la catedral, la iglesia matriz de la ciudad, es un ícono. Está en las postales, está en las fotos tradicionales de la plaza, y es un símbolo arquitectónico y también de unidad cristiana también. Yo siempre divido esto, por ejemplo, en el Día del Patrimonio es el templo, el edificio patrimonial, y también desde mi punto de vista de cristiano, yo participo de la comunidad también, la comunidad que se reúne ahí, que obviamente tiene su historia, pues son 120 años desde este edificio. Esa iglesia matriz viene de la primera capilla de la ciudad, y a la vez también como volviendo la historia del templo, que es un edificio icónico, ya sea como una imagen tradicional de la plaza de la ciudad, y que también tiene unas características propias que la hacen parte de la historia. O sea, está en la foto, está en la postal, pero tiene su historia detrás, que por eso tratamos de difundirla y que la gente la conozca también. Cuando uno observa la catedral hoy, en medio del contexto que significa el centro de Punta Arenas, es un edificio más o menos un poco superior a la media, pero que está en un contexto. Pero cuando uno ve la imagen de 1901, de este monumento, este edificio grande, blanco, en medio de calles aún de barro, de una plaza poco definida, es una visión de proyectarse que tenía la comunidad en ese instante, ¿crees tú? ¿O era simplemente un gusto que se dieron los misioneros y los primeros pobladores de la ciudad de Punta Arenas? Buena pregunta. Yo diría, bueno, eso difícil saber lo que quisieron, pero la historia de esto viene, la construcción de este templo viene por lo fallido que fue el anterior. Se hizo una capilla anterior en el mismo lugar de la plaza, en ese terreno. Bueno, la plaza que era en realidad como un potrero, incluso han tenido la posibilidad, yo leí una carta que se hace, por ejemplo, el padre Fortunato Grifa, que era clérigo, y él la califica cuando llegan, en 1887 los selecciona, cuenta que camina por la ciudad y la plaza era un potrero. Incluso hay alguna foto que se ve que era un peladero, por así decirlo. Bueno, en ese se hace una capilla de madera, de material de madera. Ahí se realiza también la ordenación del clérigo Grifa y se ordena sacerdote, pero dura pocos meses y se quema, y Monseñor Fañano, que era el prefecto apostólico, que en realidad era el que movía las cosas acá, aunque la jurisdicción estaba también discutida por Chiloé,
Monseñor Fañano se idea esto de hacer un templo pero que perdure, porque antiguamente estaba la capilla de la ciudad en lo que es José Menéndez, calle Valdivia, en la mitad de la calle, ahí entre el estacionamiento ese que está por calle Magallanes y Chile Express, ahí estaba en el eje de la calzada. Y esa capilla estaba muy pobre, era muy pobre. Las crónicas que se puede leer en algunos libros de historia, que son como las más accesibles, dicen que era un templo muy pobre, se desarma, se hace la otra capilla en la plaza y se quema y bueno, ese es un hecho importante en la ciudad, porque se quema la iglesia y se quema el edificio de la gobernación de madera que igual está parado. Entonces desde ese punto ahí se puede llegar a una conclusión de lo que tú dices. Se crea un edificio de cemento, pero obviamente esperando obviamente grande, para que ojalá la comunidad crezca y no falte espacio nunca, y a la vez se crean ese edificio de cemento, y también se empiezan a hacer los edificios de cemento al lado de la gobernación, porque se quemó, como dije, en ese edificio anterior de la capilla, que era de madera, se quemó, al igual de la gobernación que estaba al lado. Entonces yo creo que hacer este edificio grande de material sólido obviamente era para que perdure, y hacerlo grande yo creo que esperando el crecimiento de la población. Si había mucho tránsito en Punta Arenas, el comercio, entonces que sea un lugar siempre. Las iglesias, las estructuras marcan un hito en los pueblos. Entonces yo creo que eso, en esa dirección iba el ideario de la construcción de la iglesia matriz. Y ya lo mencionaste, es Monseñor José Fañano el artífice o promotor de la construcción de este templo en particular y de varios más en la Patagonia chileno-argentina, donde le toca a él encabezar la misión, pero es Juan Bernabé el hombre que lleva adelante los planos, los procesos. ¿Cómo ves tú, ya 120 años después, participando en la comunidad de ese templo, la visión que tuvo él en la construcción de este edificio en particular? Bueno, ahí en el escrito que comparto, que en realidad es como una recopilación, se menciona al padre Bernabé, que es como el gran constructor de la Patagonia. Tiene algunos libros, creo que está el libro de Julio Fernández Mayo, que habla de las iglesias magallanes, que hace una recopilación, o estudia, más por así decirlo, una vista general de las estructuras y iglesias que crea en la Patagonia, tanto chilena como argentina, el padre Bernabé. Yo creo que el padre también, lo que es la catedral, por así decirlo, a diferencia de lo que es el santuario, que es un edificio bastante más grande y de algunas décadas posterior, obviamente viene a cubrir lo que es la necesidad de construir la capilla de la ciudad, la iglesia matriz, porque luego del incendio que comentábamos, las funciones parroquiales pasan a lo que era la capilla del Liceo María Auxiliadora, una pequeña, y del Colegio San José, que estaba al lado. Entonces se necesitaba construir la iglesia, además como en un terreno de lo que iba a ser la plaza. Se necesitaba una estructura grande por todo lo que conversamos, y ahí yo creo que la idea del padre obviamente era optimizar recursos y también darle una estética obviamente adecuada. Claro que sí, ahí hago mención a que el estilo que usa es bastante ecléctico, por lo menos en la catedral, que tiene una fachada, no sé, el estilo basilical. Hago mención también a que las columnas son de estilo corintio. Entonces va mezclando estilos, pero también para hermosear con los recursos que había, pero no olvidando que es un templo dedicado al culto y a la comunidad cristiana y al servicio de la comunidad en general. O sea, podríamos decir que Bernabé va tomando las cosas que le gustan de los diseños y lo va metiendo en esta posibilidad creativa que le da la Patagonia. Y en estos 120 años, además del incendio que remece esta incipiente comunidad con la iglesia madera, hay otro incendio en la década del 70 que afecta parcialmente la zona del presbiterio, que es el incendio del antiguo Liceo San José. Y yo creo que también lo debes considerar, porque es uno de los momentos en que el edificio tiene que ser renovado, y además empieza a tener uno de los puntos más característicos, que es justamente este Cristo Pantocrátor del presbiterio. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué es lo que has recabado de lo que llevó a lo que fue ese incendio y después esa reparación o reconstrucción?
Claro, es muy recordado ese incendio. Yo creo que por toda la ciudad las imágenes siempre circulan, no se recuerda porque fue en el centro y un edificio emblemático, que era el antiguo Colegio San José. Eh, Mira, yo diría que ese proceso fue la punta para terminar la remodelación. Cuando se cumplían 75 años, ya se había empezado a hacer una remodelación. Como, bueno, la comunidad recuerda, y también están las crónicas, los apuntes de crónica antiguamente que se llamaban el amigo de la familia, en que bueno, creo que después de fallecido Monseñor Vladimiro Boric, asume como pastor el padre obispo Tomás, y los primeros años a su llegada a la región se realiza esta remodelación. Obviamente era actualizar el templo a las disposiciones del concilio. Ahí se sacaron el altar que estaba pegado, el retablo del altar estaba pegado en la pared. Ahora se sugería en realidad tener se sugería sacarlo, pero se necesitaba un altar en el centro que sea rodeado, que es el altar que nosotros tenemos. Y también en ese mismo proceso se aprovechó de hacer la redecoración, que era y ahora llegamos a lo que tú hablamos, que era el decorado del presbiterio, que estaba decorado todo lo que es el ábside, que es la parte esa semicircular del templo, estaba decorado por pinturas del pintor catalán Enrique Artigas, que era un conjunto que tenía principalmente la imagen principal donde está el Cristo, una imagen de la Virgen de la Merced siendo coronada por la Trinidad, y decorado con pasionarias e imágenes sagradas. Estaba, por ejemplo, la Santa Cruz, el corazón de Jesús en los distintos paneles. Se tapan las ventanas que antiguamente estaban en el presbiterio. Se elimina esa decoración, se deja solo la pintura de la bóveda, que no sé si se ve cuando uno entra al templo. Yo creo que cuando uno se acerca, yo me acuerdo que cuando era niño no se veía de lejos, y entrábamos, más que nos acercábamos al presbiterio, uno levantaba y veía esa pintura, que es bastante valiosa, es de las primeras obras de la región. Bueno, para restaurar eso, en realidad estaba bastante deteriorada lo que era la imagen central de la que mencioné, de la Virgen de la Merced. Entonces se realiza un mosaico de obra del sacerdote salesiano Luis Mebol, que también tiene otra obra bastante emblemática, que es de María Auxiliadora, que está en la capilla de Locañas, en Santiago. No sé si lo han podido ver, pero generalmente aparece, es como bien conocida, de ese mismo estilo. Entonces se realiza ese Cristo Pantocrátor, que es como la imagen icónica de la parroquia. En realidad nosotros igual hacemos sticker, tenemos nuestro logo en la parroquia del Cristo, que viene a culminar este proceso, que en realidad estaba en el trabajo todavía cuando fue el incendio. Hay imágenes que está el padre Mebol luego del incendio viendo las reparaciones, porque se hicieron grietas, están las imágenes. Además de que también con el incendio se explotó un vitral, tuvo que ser reemplazado. Entonces yo creo que el incendio llegó obviamente a consumar, a ser el punto final para la restauración total del templo, cambiando la imagen original, en realidad adecuándolo a las nuevas normativas de la iglesia. O sea, se podía mantener, como saben, algunas personas pueden haber visto otras iglesias que todavía tienen los reclinatorios, las barandillas que separan el presbiterio de la asamblea, pero el incendio llegó obviamente a culminar ese proceso de modificación, y que obviamente la imagen clásica que da como el punto final es el mosaico que tenemos del Cristo Pantocrátor, que es objetivamente creo yo que es una obra de arte muy bonita de la región, que es públicamente, que uno puede acceder y disfrutar cualquier día. Bueno, si la pandemia uno puede pasar y disfrutar de esa obra de arte, que es una obra muy valiosa. Y justamente, en base a lo que mencionas, Carlos, las iglesias, además de ser un lugar de culto, un lugar de encuentro de la comunidad en tiempos normales, digámoslo, no así como en la pandemia, que hay aforos reducidos, es un reservorio de obras de arte, es un museo abierto. Y justamente mencionaste recién también algo que tiene que ver con la historia de Magallanes, que podría ser quizás obviado por las generaciones actuales o quienes están ahora habitando la región, que es primero la figura o la advocación mariana de la Virgen de la Merced, que la menciona en la pintura anterior, y segundo, el nombre que tiene la iglesia matriz, que es Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo se viven o cómo se trata de mantener esas advocaciones, tanto al Corazón de Jesús como a la Virgen de la Merced, en la actualidad, siendo que ya podríamos decir que son devociones un poco antiguas?
Claro, bueno, originalmente, como dices tú, el titular de la iglesia de Punta Arenas, la viceparroquia, era Nuestra Señora de la Merced, título dado porque la Virgen de la Merced es la patrona del recinto penitenciario de los cautivos, y Punta Arenas fue una colonia penal durante gran parte del siglo XIX. Entonces era concedida este título de Virgen de la Merced. A todo esto pasó el dato de que hay una imagen en el Museo Salesiano, que está una imagen que tiene el sumadito roto de la Virgen de la Merced, que era de la primera capilla de la ciudad. Entonces estaba esta devoción vigente, era la del pueblo, porque obviamente se sentía como era una colonia penal y la devoción era la Virgen de la Merced. Y luego, a fines del siglo XIX, el Papa León XIII mandata a consagrar al orbe, o sea, las jurisdicciones, al Sagrado Corazón en inicio del siglo XX. Eso lo hace Monseñor Fañano aquí como prefecto apostólico, que su territorio era toda la Patagonia, Chile, Argentina y las Islas Malvinas. Entonces él consagra al Sagrado Corazón el territorio, y en 1829 y en 1901, un poquito antes, un mes antes de que se inaugure el templo, el obispo de Ancud, que en realidad era como que o sea, jurídicamente él tenía la administración, él da por primer titular a la iglesia local, la eleva parroquia, dejando de servicio de parroquia, o sea, cumple todos los requisitos para ser una parroquia, le da por primer titular al Sagrado Corazón, y en segundo titular deja a la Virgen de la Merced. De allí obviamente se mantiene la devoción, existe, bueno, este último tiempo ha estado decaído, pero lo que era la archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús tiene, pero un centenar de años. Y bueno, no sé, luego de la pandemia se verá si se continúa, si se puede seguir, porque obviamente es una institución histórica en la ciudad. Hasta Mateo Martín, cuando se conversa, habla del arraigo de las primeras comunidades que se forman, es a través de esta archicofradía fundada por Monseñor Fañano. Y lo de la Virgen de la Merced, bueno, eso yo creo que es poco conocido, como tú bien decías. Yo creo que también el ocultar quedó detrás, la imagen, la pintura de la Virgen de la Merced detrás del Cristo. Obviamente los símbolos, el signo de ver a la Virgen como patrona, si se oculta se puede ir olvidando, pero es algo que por lo menos desde que partimos esto con el Día del Patrimonio a recopilar información de la parroquia lo tenemos presente. Sabemos que es la iglesia, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de la Merced. Aquí también debo hacer que menciona a personas de la comunidad que uno sabe que hace años, bueno, algún tiempo, participaron, por ejemplo, de lo que era la pastoral penitencial. Y siempre va a haber alguien haciéndole honores a nuestro patrón, tratando de anunciarlo en su nombre. Y bueno, entendamos la pastoral penitenciaria en la catedral, aparte del nombre, porque tantos años estuvo la penitenciaría a escasos metros de la catedral. Pero no quiero quedarme solo en ese detalle, porque nos queda poco tiempo y es interesante revisar otros espacios que tiene la catedral y que lo mencionas también, como por ejemplo en un momento desaparecido y después en proceso de restauración aún, creo yo, el órgano, como un instrumento musical de acompañamiento de la base de la liturgia católica. Pero ¿qué ha pasado con ese instrumento maravilloso que está ahí en la parte de atrás, a la entrada de la catedral? Bueno, yo creo que ese sí que se ha mantenido estable, o sea, no ni avances ni retrocesos. Está ahí, esperemos que en algún momento alguien se interese o aprenda o sepa. Obviamente yo creo que la comunidad está abierta si alguien quiere aprender o sabe y quiere enseñar para que este sea utilizado. Sería encantado, pero ahí te puedo decir que no tenemos en la comunidad ese instrumento que es el órgano. En realidad, no sé si la gente igual, bueno, tú también lo sabes, que el órgano es como un instrumento por antonomasia del acompañamiento litúrgico, es el órgano. Obviamente el órgano debería ser así, a la letra de la ley, el que acompaña la celebración eucarística. Pero ahí está, obviamente igual lo hacemos mención a él, porque es un órgano de calidad, que tiene igual también más de 100 años. Pero ahí está, y esperemos, luego de la pandemia, yo creo que como esto se ha empezado a saber, ojalá difundirlo y así la gente aprende, le llama la atención, se pueden hacer contactos, que alguien quiera tocar, alguien quiera aprender, o restaurarlo, no sé, pero yo creo que este primer paso de difundir la información puede llegar a generar cosas, por ejemplo, en ese sentido del órgano.
Y si por antonomasia el instrumento que acompaña la liturgia es el órgano, el instrumento que acompaña la ciudad son las campanas. Tiene la catedral un carillón interesante que ahí, bueno, tuve la oportunidad en esa época todavía de tocar con cuerdas esa campana, ahora que son automáticas, pero cuéntanos un poco de eso, Carlos. Bueno, nuestro campanario, que ha marcado, bueno, el reloj y las campanas han marcado las horas de la ciudad de siempre. Buscando información, puedo dar una anécdota que cuando se pusieron las campanas, bueno, en 1899, y se inauguró el templo porque entró en función, cuentan algunos diarios que ya a las 5 de la mañana se tocaban las campanas anunciando la fiesta, no sé, de Corpus Christi. Entonces llegaban los reclamos del diario porque ya era demasiado, o sea, estamos alegres que el templo esté inaugurado, pero ya era como demasiado, o sea, me espera, por favor. Bueno, nuestro campanario, como tú bien dices, también tiene más de 100 años, desde 1899 el juego de campana, y sigue marcando la hora. Obviamente ahora es de material de computarizado, tiene un mando computarizado, entonces es más fácil a lo que yo creo que hace más de 20 años que se dejó, o quizás más, de hacer con cuerda, pero obviamente marca, es un hito y hay que cuidarlo. Sí, obviamente el paso del tiempo, el azote de las campanas, por así decirlo, el sonar, también ha deteriorado lo que es la estructura del campanario, y eso, bueno, antes de la pandemia se estaba viendo cómo poder cuidarlo, poder restaurar por lo menos la estructura, que es lo más importante, que no se derrumbe. Pueden tocar 100 años, pero se puede derrumbar la estructura. Claro, estamos hablando de bronce que se mueve, no solo se sujeta, sino que todos los días marca las horas, y a las 12 y a las 7 se mueve con prontitud para anunciar, claro, tanto la oración como la Eucaristía. Y Carlos, antes de finalizar, hay hitos históricos que se han vivido en la catedral, tanto religiosos como civiles. ¿Cuáles de ellos podrías mencionar como simbólicos, como relevantes para la comunidad magallánica, aprovechando los 120 años de la catedral y el Día del Patrimonio recién vivido? Claro, bueno, el templo fue inaugurado en 1901, o sea, ahí se inauguró y fue abierto el templo al público. Anteriormente ya se había realizado provisoriamente un Te Deum de Fiestas Patrias, que es una tradición por lo menos de la comunidad, ya para no decir republicana, para el que le puede molestar, pero es una tradición que la comunidad invita a hacer una oración por la patria. Luego, yo creo que la decoración del templo, que también en los escritos, la historia que se puede leer, la decoración de 1920, la del templo que hablábamos, las pinturas, se hizo en 1920 por el cuarto centenario del descubrimiento del estrecho. Yo creo que ahí también dio un impulso artístico a la comunidad, que fue ese decorado, fue una gran pintura que hoy solo se conserva la de la bóveda. Luego también el Congreso Eucarístico Nacional de 1946, que permitió redecorar el templo. Le dio el altar de mármol que hoy día conocemos. Antes había uno de madera antiguo, se pusieron las bancas, entonces le dio un poco más de solemnidad. Luego de eso se crea la diócesis y ya se tiene obispo, entonces se realizan las misas pontificales. Luego se modifica lo que mencionamos, la estructura del templo, las nuevas normativas de la iglesia. Y en otros también hitos, para qué decir, igual lo hacemos mención, que es el Punta Arenazo, que fue un hito histórico de la región, en las protestas contra Pinochet, que la gente se resguardó en lo que es la iglesia catedral. También lo hacemos mención, obviamente, porque no solo en el Día del Patrimonio, obviamente, apartamos también la cuestión de la comunidad, sino también como edificio, las situaciones, los eventos que no ocurrieron en él. Y bueno, por último, triste también para mí, que yo recuerdo que sufrió una profanación nuestra catedral, yo creo que el 2013 creo que fue, y que también el altar, que era una pieza sólida de una plancha de mármol, fue quebrado, entonces tuvo que ser restaurado. Y también ahí se realizó una ceremonia que se llama, que fue la consagración del altar, que es una misa que yo creo que pocas veces se puede ver, como hay capillas en muchos lados. La consagración del altar y de una catedral en particular fue muy especial cuando se restauró y se realizó, que creo que fue para el miércoles de ceniza del 2013, que fue una misa muy multitudinaria y muy bonita. Yo creo que esos serían los hitos desde su inauguración hasta la restauración última de esta profanación y la reparación del altar, que fue hace unos pocos años. Carlos, para terminar, simplemente quiero rescatar algo que al inicio decías, que los templos y ciertos edificios que son de uso público no solo tienen significancia para un grupo de personas, sino que para cada individuo tiene algo,
por eso son patrimoniales, no solo por la construcción, por la calidad de sus materiales, sino que por los hechos, hitos, momentos que suceden allí. Cuántos bautizos, cuántos matrimonios, quizás cuántas despedidas fúnebres de personajes, tanto de la familia más humilde de la ciudad como de grandes hombres y mujeres que han ocupado cargos públicos. Entonces, quiero agradecerte personalmente ese trabajo de recopilar, porque si no quedan los libros de arquitectura o libros propios de la iglesia, es muy probable que esa historia se vaya olvidando en el tiempo. Así que, Carlos, muchas gracias por compartirla en este espacio de ¿Y tú qué opinas? En el día martes, y además de poder escribir esto y seguir buscando historias que tienen relación con esta iglesia matriz de Punta Arenas. Bueno, te agradezco a ti por dar la posibilidad. Esto lo hago voluntariamente, por así decirlo, para difundir a través también participando con los jóvenes de la parroquia, que yo soy el asesor de la pastoral juvenil, entonces hacemos esta para difundir. Y por último, quisiera agradecer también a mi comunidad, que ellos son los que van contando datos. También, bueno, Javier, tú también participaste cuando yo empecé a participar, entonces igual aprendí cosas con ustedes, que estaban en la época. Y también agradecer que el que siempre me ayuda aquí es el hoy presbítero, gran amigo, Miguel Bamonde, de la parroquia de Fátima, y con él siempre vamos recopilando, buscamos alguna foto, y mira ese detalle, anótalo por algún día, para el Día del Patrimonio. Entonces, agradecer esta oportunidad para difundir que es un edificio patrimonial de la ciudad, con 120 años, que está abierto al público. Bueno, cuando pase la pandemia va a estar abierto, y que se conozca, es parte de la zona típica. Y eso es lo último que quisiera decir, para que la gente sepa. Cuando participamos por primera vez, decíamos, nos preguntaban por qué la iglesia que está abierta, pero es parte de la zona típica de la Plaza de Armas, de los edificios que la acotan como edificio, porque es el primer edificio hecho con ladrillos de la región, hechos en la región. Entonces, por eso, como edificio, es parte de la zona típica. Obviamente es un edificio de culto católico y se reúne una comunidad dentro, pero el edificio en sí es parte del patrimonio de la ciudad y está a disposición de la comunidad. Así que muchas gracias, Javier, por la oportunidad. Por favor, Carlos, el agradecimiento también a la pastoral juvenil de la catedral, como lo mencionabas. Y amigos y amigas, vamos a una pausa comercial y al regreso conversaremos con la electa constituyente de la región de Magallanes, Elisa Justinianovich. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.